Para continuar con nuestro repaso, vamos a ver lo que son los textos de nivel informativo académico, es decir, los textos informativos y los textos académicos. Vamos a ver las semejanzas y las diferencias entre ellos. El texto informativo tiene como principal característica que es objetivo, que habla de ideas y que habla de conceptos. Su finalidad es informar de aquellos temas que son de interés general para un público no especializado. Cualquiera lo puede leer, no necesita tener conocimientos previos. A este tipo de textos corresponden las conferencias, los libros de texto, los artículos periodísticos, los exámenes, las reseñas, entre otros muchos más. La estructura de los textos informativos es fácilmente reconocible. Por ejemplo, hay una parte que ustedes van a reconocer como introducción y en donde se explica acerca de cómo va a ser tratado el tema, qué es lo que va a abarcar. Durante el desarrollo, que es la parte más importante del texto, se va a exponer clara y ordenadamente la información. En la parte de la conclusión se sintetiza toda la información que se presentó a lo largo del texto y pretende resumir los aspectos más importantes del tema que se expuso. Por eso, a este tipo de texto se le conoce o se le reconoce como un texto con formato IDC. I por introducción, D, desarrollo y C, conclusión o cierre. Dentro de las características más específicas de los textos que llamamos informativos está la claridad y la precisión que debe de tener cualquier texto que nosotros escribamos. Preferentemente se deben escribir en tercera persona del singular o en presente intemporal además del modo indicativo. Se debe de utilizar un léxico denotativo, es decir, no vamos a usar regionalismos, no vamos a usar palabras que nada más nosotros conozcamos en nuestra ciudad, sino el significado de las palabras que el diccionario nos da. Hay que usar conectores, acuérdense que los conectores me dan cohesión, si no hay cohesión el texto se cae, no se sostiene. Hay que emplear adecuadamente los recursos con que contamos, comparaciones, definiciones, enumeraciones, así como los ejemplos. Aquí les muestro algún ejemplo de cómo están tratados estos textos de los que estamos hablando. Aquí hay otro ejemplo. Revísenlo. Otro ejemplo más. Si se fijan, los temas son variados, no necesita ser especialista en ninguno de los tres temas como para comprenderlos. Y bueno, aquí está la estructura que tiene el texto informativo. I, D, C, acuérdense. En la introducción explicamos acerca de cómo vamos a tratar el tema. En el desarrollo vamos a exponer clara y ordenadamente la información. Y en la conclusión vamos a resumir los aspectos más importantes del tema que se trató. Ejemplos de textos informativos, de momento pues pueden ser los instructivos, las reseñas, los informes sobre una investigación. Recuerden que en clase hicimos un instructivo de cómo llorar, ¿se acuerdan? Hicimos una reseña o evaluación de una película que vimos, que precisamente se trataba de una escritora, de una columnista. Y sobre el informe de una investigación, recuerden que hicimos una investigación experimental que consistió en atravesar un globo con un palillo. Ese sería un informe de una investigación. Pasemos a los textos académicos. Por su función está insertado dentro de los informativos, pero hay que considerar que en cualquier reproducción que se encuentre, ya sea en forma oral, escrita o audiovisual, debe estar dentro de una actividad escolar académica. El escrito académico, por tanto, es un aparato conceptual que se elabora rigurosamente con una composición, una construcción de ideas ordenadas, justificadas y que va dirigido a un sector específico. Aquí no va para todo el mundo, sino un sector específico que tiene y tiene como intención que convenzas a tu lector. Su estructura textual requiere de una revisión de fuentes bibliográficas, por eso es importante mencionar que aquí es relevante
la presencia de las citas y de las referencias. Su textualización es como la de cualquier texto, con cohesión, con coherencia. Otra característica es su finitud. La finitud significa que tiene límites. No voy a hablar de todo el universo, de todo el tema del que me propongo hablar. Citación, le voy a poner citas y sobre la característica del lector es que yo voy a saber a quién va dirigido mi texto y a partir de ahí voy a determinar el grado de complejidad en que voy a tratar el tema. Como ustedes saben, hay distintos tipos de textos académicos que ustedes han practicado a lo largo de la vida académica. Resumen, reseña crítica, reporte de investigación, artículo de divulgación, ensayo argumentativo, tesis. Veamos qué hicieron ustedes. Recordaremos que en una de nuestras clases vimos los textos académicos y cada uno de los equipos buscó información acerca de los mismos. Así es que aquí tenemos el resumen hecho por varios compañeros del grupo 2. ¿Qué es el resumen? Pues es un texto con una estructura propia, presenta información condensada, no se interpreta. Todo esto lo sacaron de unas notas que tenían acerca del resumen que vimos en clase en el parcial anterior. Pues como saben y como ven aquí en esta presentación, el resumen tiene como función optimizar la información y además facilitar de esta manera la comprensión del tema que se trata. Para poderlo escribir necesitamos considerar la claridad y la precisión, que debe estar escrito de manera impersonal, no se habla en primera persona. Debe estar estructurado en párrafos, no lleva ni figuras ni tablas. Se recomienda que haya bibliografía o referencias y el estilo propio se refiere a que no hay dos resúmenes iguales. Cada quien debe de hacer su propio resumen con su propio estilo. Entre las características podemos mencionar la brevedad y lo recomendable es hablar del 25% del texto original resumido. Es decir, si son 100 palabras, con 25 palabras estaría suficiente o un poquito menos. Cuando hablábamos de la reseña crítica, nos referíamos a una narración breve y que comprende el examen minucioso que se hace de una obra científica, de una obra artística, ya sea de un libro, de una película, de un documental, de una clase vista en ese día. Algo importante dentro de la reseña crítica es que hay que estar presente o hay que haber visto la película o hay que haber oído el documental como para poder hacer una reseña. No puedo hacer una reseña por lo que me platicaron, siempre tengo que estar presente yo. Sus características pues son importantes para que los consideren. Hay una crítica a la opinión, argumentación, se presenta un juicio de valor y aunque aquí sus compañeros pusieron introducción, resumen, comentario crítico y conclusión, más adelante vamos a revisar las características oficiales que tiene la reseña crítica. Recordarán ustedes la identificación, el resumen y además la crítica. Esas son las tres partes que debe de tener una reseña crítica. ¿Para qué se usa? Pues obviamente que es para saber la opinión de las personas que ya vivieron una experiencia o que ya estuvieron presentes en una conferencia o que ya leyeron un libro o vieron una película y saber si ese libro o esa película son recomendables o abarcan aquello que yo estoy esperando. En un reporte de investigación, primeramente vamos a considerar que es un documento semicientífico en el cual vamos a presentar los resultados a partir de una investigación que se hace. En el caso de ustedes hicieron una investigación experimental, así es que en ese reporte de investigación vamos a saber qué se hizo, qué se pretendía, cuáles fueron sus hipótesis, cuáles fueron sus resultados y finalmente cuáles son las conclusiones a las que llegan. Debe tener una fundamentación científica, es decir, debemos citar fuentes confiables, debemos irnos a las fuentes y debemos considerar entonces que quien nos va a leer debe confiar en que los resultados que le estamos presentando ya pasaron por una especie así como de
de colador, en donde nada más pusimos aquello que verdaderamente podemos probar. Así es que lo podemos hacer tan o tan menos complicado dependiendo del nivel al que nos vayamos a dirigir. Puede haber un reporte de investigación hecho para niños, hecho para expertos, hecho para estudiantes o para compañeros. Les recomiendo que vayan y revisen qué es un reporte de investigación IMRD. I por introducción, M por el método, R por los resultados y D de discusión o conclusión. Cuando sus compañeros buscaron una definición acerca del artículo de divulgación, encontraron que es un escrito breve en donde se plantean ideas y conceptos, descubrimientos científicos y tecnológicos. Aquí debo agregar que a pesar de que se trata de manera objetiva el tema, se trata también con un nivel de la lengua inferior al cual fue escrito. Es decir, nosotros bajamos la información científica, la interpretamos y la parafraseamos con un léxico mucho más sencillo como para que todo el mundo pueda entender aquellas investigaciones que los científicos están haciendo. Cuando yo pedí a sus compañeros que buscaran acerca de lo que es la tesis, pues no, si bien tesis también es una afirmación o algo que tú sustentas en un ensayo, en este caso yo me refería a las tesis que se hacen como documentos para poderte titular y poder acreditar que eres un licenciado o que has obtenido el grado de maestría o de posgrado. Así es que ustedes pueden ver aquí las características que nos presentaron sus compañeros.